Buenas, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar nuestra clase y hoy es la segunda clase, entonces hoy vamos a aprender lo que son las reglas de las terceras personas. Entonces, ustedes recuerdan que ayer o en la anterior clase nosotros estábamos viendo la conjugación de simple, por ejemplo, to work. Yo conjugaba como I work, pero cuando llegábamos a las terceras personas decíamos she works y se aumentaba una S. Entonces todos tenían acá, hagámoslo todo, you work, we work y they work. Entonces eso no cambiaban, pero cuando llegábamos a las terceras personas, esas terceras personas sí cambiaban. Entonces poníamos he works y it works. Entonces se aumenta una S. ¿Y por qué? Entonces hoy vamos a revisar por qué y también vamos a ver unas reglas que son muy importantes para saber cuándo aumentar ese y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar. Es muy importante entender por qué se pone una S al final. Generalmente nosotros cuando jugamos en español, yo quiero decir yo trabajo, yo quiero decir tú trabajas, yo quiero decir nosotros trabajamos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la finalización de cada una de las conjugaciones cambia. El trabajo termina con O. Acá cambia por has y termina con un as. Y acá no solamente termina a, no termina con amos. También podemos ver el trabaja, ella trabaja. Y lo propio, nos vamos a dar cuenta que termina con una a. Entonces todo eso cambia. En inglés pasa algo similar. Entonces la finalización acá va a cambiar un poquito. Solo en las terceras personas. Nosotros nos podemos dar cuenta aquí que el español cambia el yo, el tú, el nosotros, el ellos, el ella. Todos cambian. El inglés es más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente cambian las terceras personas. ¿Ok? Es muy importante tener cuidado, a ponerle mucho cuidado a eso, porque eh, yo tengo alumnos con los que empiezo a trabajar, ellos hablan muy bien su inglés, pero tienen este tipo de problemas, aún todavía no me están conjugando bien las terceras personas. Entonces, eso es algo muy importante y algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, esa es la explicación por ahora. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que son las primeras reglas, las reglas de terceras personas. ¿Okay? Entonces, la primera regla va a ser que como mínimo vamos a poner una S. Entonces, eso va a ser como mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así? Yo tengo verbos normales como tengo el trabajar, to work. Entonces, para decir que ella trabaja, she works. No hay nada en especial. Tengo el verbo jugar, to play. Para decir que él juega, he plays, no cambian. Nada. Tengo el verbo mejorar, que es to improve. Para decir que esto mejora, it improves. Como mínimo le vamos a agregar una S y nada más. Esa es la regla básica. Entonces, la primera regla, agregarle una S. La segunda regla, esta es muy, muy, muy importante porque no solamente se le va a agregar una S, sino que se le va a agregar una ES. Se le va a agregar una ES cuando el verbo termine con O, X, Z, R, SH, SH, y CH.
Entonces, con estas 6 letras, cuando tengamos el verbo que termina con estas 6 letras, yo no solamente voy a agregar una S, sino tengo que agregar una ES. Por ejemplo, tengo el verbo to fix, que es reparar. Entonces, que yo quiero decir, ella repara, she fixes. A ese fix se le va a agregar una S. She fixes. Tengo el verbo ir, to go. Entonces, para decir que él va, he goes. Entonces, es muy importante, no son muchas letras, de hecho son solamente 6 letritas, pero es muy importante que nosotros podamos entender para poder agregar esa ES o esa S de forma adecuada. Existen algunas palabras, entonces cuando nos encontremos con esas palabras, ya vamos a agregarle una ES. Tenemos el verbo to do. Este verbo to do es muy importante, de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, que es un verbo auxiliar. Nos va a ayudar para hacer preguntas y negaciones, entonces lo vamos a dejar para luego eso. Pero para conjugar este do, verbo to do, por ejemplo, ella hace, she does, or he does. Entonces, este verbo es muy, muy, muy importante. Ok, continuando, vamos a hacer un repaso rápido. La primera es que como mínimo tenemos que agregar una S. La segunda es que cuando los verbos terminen en O, X, S, SH, CH y Z, vamos a agregarle una ES. Ok, vamos a agregar ahora una IES, cuando el verbo termine en Y de yuca, Y, como ustedes digan, en una Y, en una Y. Ok, cuando termine. Pero cuando antes de esa Y exista una consonante. Uy, ¿cómo así que una consonante? Una consonante son todas las letras del abecedario excepto las vocales. Conocemos 5 vocales. A, E, I, O, U. Exceptuando estas 5 vocales, nosotros vamos a tener el resto del abecedario lleno de consonantes. Entonces, esas son consonantes. Vamos a tener ejemplos. Por ejemplo, tengo el verbo to cry. ¿Qué significa llorar? Entonces, para decir que él llora, no vamos a decir he cried. No, tenemos que reemplazar esta Y por una IES. He cries. Para decir que ella intenta, el verbo try, intentar, vamos a decir she tries. Vamos a decir, imaginemos que estamos hablando de la máquina de la lavadora. Entonces, para decir el verbo secar, to dry, para decir que esto seca, it dries. It dries. Entonces, es muy sencillo. Cuando nosotros tengamos una palabra que termine con Y, Y de yuca, y antes de esa, antes de ella exista una consonante, nosotros vamos a reemplazar esa Y por una IES. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos este tipo de verbos? To buy. Por ejemplo, el verbo to buy no sigue la regla. ¿Por qué? Porque nos dice que tiene que terminar en Y. Vamos a poner aquí está. Pero, y también tiene que tener una consonante. Cuando yo voy a hablar del verbo to buy, de hecho sí tiene una Y, pero antes de esa Y está una vocal. Entonces, por el hecho de tener una vocal, yo voy a decir she buys. Ella compra. Arriba hicimos el verbo to play, que es jugar. Ok, to play. Termina con una Y, pero antes de la Y está una vocal. Para decir que ella juega, she plays. ¿Ok? Entonces no se van a olvidar. Vamos a recordar rápidamente nuestras reglas. Primera, como mínimo agregar una S. Segunda,
Si el verbo termina en O, X, Z, S, SH, TH, vamos a agregarle una ES. Tercera, vamos a agregar una IES cuando el verbo termine en Y y antes de esa Y existe una vocal. Muy bien. Vamos a ver la cuarta regla. La cuarta regla es muy importante. Esta cuarta regla nosotros nos dice que existen algunos verbos que son irregulares. ¿Cómo así que algunos verbos irregulares? Existen algunos verbos que son irregulares y se puede decir que no siguen ninguna regla. Entre todos esos verbos está el verbo to be y el verbo to have, que son los más comunes. Por ejemplo, el verbo to be cambia en todas sus conjugaciones. Yo no digo I be, yo no digo you be. Yo tengo que decir I am, you are. Vamos a ver ese tema más adelante. Nos interesan las terceras personas. Entonces, en la tercera persona, para decir que ella es o ella está, yo voy a decir she is. No voy a decir she be. No, no, no. O she be's. No, no, no. Tengo que decir she is. Porque son verbos irregulares. Lo propio pasa con el verbo to have. Yo no voy a decir, el verbo have es tener o haber. Van a reparar en la lista de los verbos que yo les estoy subiendo poco a poco las conjugaciones. Entonces, y los significados. Este verbo have, to have, significa tener o haber. Para decir que él tiene, yo no voy a decir he has. No, 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 yo no voy a decir eso, he has. Voy a decir he has. Para decir que ella tiene, she has. Para decir que Juan tiene, Juan has. ¿Ok? De hecho, no existen muchos verbos que sean irregulares en tercera persona. Tal vez hay unos 10 en todo el idioma, entonces, pero estos no son tan conocidos, entonces los más importantes, los que ustedes necesitan recordar, es el verbo to be y el verbo to have. ¿Ok? Esa es la cuarta regla. Entonces, la cuarta regla nos dice que existen algunos verbos irregulares que no siguen ninguna regla, que se mandan solitos. Entonces, recordando rápidamente, primera regla, como mínimo, es. Segunda regla, ES, con los verbos que terminan O, X, Z, S, SH, CH. Tercera regla, aumentar una IES cuando el verbo termine en Y y antes de esta Y exista una consonante. Cuarta regla están los verbos irregulares, ¿ok? Y vamos a ver la última y quinta regla. La última regla nos habla de los verbos modales. Vamos a tener una clase específica de verbos modales, pero aquí vamos a echar un ojito rápido porque estamos leyendo las reglas de terceras personas. Yo, por ejemplo, tengo el verbo can y el verbo can es un verbo modal. ¿Qué significa poder? Ustedes recuerdan que en la anterior clase yo les había dicho que es necesario poner un to para poder que pueda estar en forma infinitiva. Pero este verbo can no necesita por ser un verbo especial, por ser un verbo modal. Entonces simplemente es can, poder. Tengo el verbo could. Tengo el verbo should, would. Vamos a poner ahí a should. Entonces, el significado de estos verbos debería, podría. En estos verbos, por ejemplo, para decir que ella puede, yo no necesito aumentarle nada. De hecho, tengo que decir she can. Ella puede. Si ella puede hacer algo, ella puede caminar. She can walk. Ni siquiera necesito poner a heal to. ¿Por qué? Tampoco voy a poner una S en el walk. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un verbo modal que está entre el sujeto y el siguiente verbo normal. Entonces, vamos a decir que él debería cantar. He should sing. Él debería cantar. No le voy a agregar ninguna S a nada, por el simple hecho de tener el verbo modal ahí. Como les digo, vamos a tener una clase de verbos modales
Entonces no se preocupen por eso, no se aflijan. Más adelante los vamos a ver, vamos a tener una clase y de hecho vamos a tener mucha práctica para ello. Pero esas serían las 5 reglas. Entonces vamos a recordar rápidamente con ustedes antes de terminar esa pequeña clase. La primera regla nos dice que aumentar una S. La segunda regla nos dice como mínimo, ¿no? Una S como mínimo. La segunda, aumentar una ES cuando el verbo termine en O, X, Z, S, SH, CH. No termine en esas 6 letras. La tercera regla nos dice aumentar una IES. De hecho, más que aumentar es como reemplazar. Cuando el verbo termine en una Y de yuca y antes de ello tenga una consonante. La cuarta regla nos habla acerca de los verbos irregulares, que ellos tienen su propia forma de darse a conocer. Y tenemos el número 5 que nos habla acerca de los verbos modales, que no se les agrega nada. No se agrega nada. Entonces, esas son las 5 reglas que nosotros tenemos que conocer y tenemos que tener muy en cuenta, porque les digo, yo tengo alumnos que vienen y practican, ellos quieren hablar todo el día, pero el problema de ellos es las terceras personas. Es el talón de Aquiles que tenemos todas las personas que hablamos español, terceras personas. Pero si nosotros llegamos a dominar, entonces no va a ser un problema para nada. Espero que les haya gustado esta clase. Vamos a continuar con los cursos, con el tema. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda me pueden escribir y con mucho gusto les voy a responder. Que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente.